Algo terrible podría ocurrir en Ucrania en las próximas horas. Sí, se habla de negociaciones, se habla de diálogos, posibles acuerdos a los que deberían llegar Rusia y Ucrania en Turquía. Hay mucha expectativa por lo que va a pasar. Hay presencia ya de las delegaciones de ambas naciones. Pero aquí lo interesante, amigos, viene más allá de lo que significa esta reunión. ¿Qué es lo que va a pasar a posteriori? ¿Qué va a pasar si es que finalmente Rusia sale de la reunión sin conseguir sus objetivos? Algunos medios rusos como Zargrad TV habían advertido, hay un Oreshnik que está calentando y está esperando el momento para aparecer si es que no hay acuerdo. Hablan incluso de que la exigencia de Putin es capitulación. No hay lugar para otra opción. En fin, rumores aparecen también como ya un posible plan que han tramado desde la OTAN algunos países como Francia, por poner un ejemplo, para que sus fuerzas ingresen a Ucrania, y lo ha dicho un enviado de Donald Trump, nada menos. Señores, es un momento clave. Turquía parece ser el punto final, para bien o para mal, en el destino de Ucrania y de Zelensky. Hablaremos de este tema tan importante con un analista internacional de renombre, un historiador, y amigo de la casa. Por supuesto, estamos hablando del señor Ariel Umpierres, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, querido Ariel? Bienvenido. Un placer saludarte, Enzo. Sí, estamos en momentos decisivos. Y si me permites, voy directo al grano de lo que tú acabas de presentar perfectamente. Sí. En realidad, lo que ocurre, y aquí hablo como historiador, es que a lo largo de la historia, lo que se observa es que las guerras son fáciles, entre comillas, fáciles, de iniciar. Son fáciles de iniciar. Lo que sí son muy difíciles es de terminar, de concluir, de resolver. Es decir, cuando las guerras se inician, en general es en base a dos o tres diferendos, de la naturaleza que sea. Y después, en el curso de la guerra, ocurren cosas como, bueno, muertes, destrucción, dichos, ofensas, egos, objetivos, nuevas oportunidades o nuevas circunstancias, en fin, todo eso que no estaba ni siquiera previsto al inicio, resulta ser que, y más en este caso, que ya van más de 3 años de guerra, en los cuales Ucrania ha perdido entre heridos, muertos, desaparecidos, cerca de 1,5 millones de personas. Se dice fácil esa cifra, ¿no? 1,5 millones de personas. Rusia, más o menos unos 100.000. Eh, Se han destruido ciudades, pueblos, fábricas, puertos, líneas de ferrocarril, puentes, imagínate, ¿no? Y encima de todo eso se ha aumentado el odio, la sed de venganza, en fin, todo lo que lleva a una guerra. Y esto es lo difícil. Ha pasado siempre, siempre ha pasado esto. Es decir, bueno, ¿cómo cerramos este capítulo y cómo miramos para adelante? En la mayoría de los casos, el capítulo guerra se salda, se cierra con la victoria de uno y la claudicación de otro. Uno es vencedor y el otro es vencido. Y el vencido, lo único que tiene a mano, lo único que le queda es esto. Es decir, un objeto con el cual firmar las condiciones que el vencedor le pone. Es decir, territorio, etcétera, etcétera, que es en el caso de Ucrania, después lo veremos si tú lo quieres, cuáles son las reivindicaciones que tiene Rusia ahora. Lo ha dicho Putin en el comunicado que hizo el domingo por la noche, allí desde el domingo 11, desde Moscú. Él dijo, retomemos las discusiones, las negociaciones que ustedes, ucranianos, abortaron creo que fue en abril del 2022, es decir, al mes de iniciar la guerra, donde rusos y ucranianos se habían sentado alrededor de una mesa y habían llegado a una serie de acuerdos que eran las mismas reivindicaciones que tenía Rusia desde un inicio, que Ucrania no ingresara en la OTAN, que no se establecieran bases de la OTAN ni laboratorios de guerra bacteriológica como los 37 que ya habían ellos desarticulado, que había puesto la OTAN allí,
Y después, bueno, las condiciones lógicas para el respeto de los ciudadanos ucranianos allí en Donbass y demás, que se respetara el idioma, las tradiciones y algunas cosas más. Bueno, los ucranianos estaban, ya digo, con la lapicera, la virome, la estilográfica, lo que fuera, para firmar, y llegaron los piratas ingleses, como siempre, los ingleses, generando confrontación entre hermanos, guerra entre vecinos, para aquello de divide y vencerás, y le dijeron, allí el primer ministro inglés, el rubio aquel, el loco aquel, el energúmeno aquel, Johnson, le dijo a Zelensky, no firmes porque te vamos a dar armas y sobre todo mucho dinero para ti y tu familia, que está en Israel. La familia, él es judío, su familia está refugiada en Israel. Han comprado mansiones, vilas, grandes inversiones financieras, en fin. Entonces, Zelensky, como buen lacayo y como buen perrito faldero, le dijo, ok, ingleses, no firmo. Y así es que mandó al matadero a 1,5 millones de sus ciudadanos. 1,5 millones de sus ciudadanos y la destrucción de su país, y además ahora sí la pérdida de esas 4 provincias, etc. Entonces, el tema es que, claro, como decía al principio, se inician fácilmente, entre comillas, las guerras y después son difíciles de resolver al final. Acá lo curioso, y con esto cierro esta primera parte, querido Enzo, es que Rusia ha ganado la guerra, tenía todo para ganar la guerra, la iba a ganar, no quedaba la más mínima duda, lo dijimos muchas veces. El tema era con qué estrategia. Había dos para hacer a grandes rasgos. O les tiro con toda la artillería, como hace Estados Unidos y la OTAN en Irak, en Libia, en Afganistán. Les tiro con todo, los tapizo de bombas, le sobran a Rusia para hacerlo, destruyó Kiev, las ciudades, etc. Y en un mes y medio, la guerra está terminada. No hicieron esa opción, no fueron por esa opción, fueron por la otra, las del desgaste. Una guerra de desgaste. Los dejo venir, los voy exterminando, los voy aniquilando, 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 y así fue. Ahora, claro, la primera tiene la ventaja, entre comillas, es horrible hablar en estos términos, pero refiriéndose a una guerra donde hay muertos, la ventaja de que se resuelve, el otro queda de rodillas, que era lo que pedía una parte del equipo gobernante allí en el Kremlin, encabezado por Medvedev, el expresidente, dijo, tirémoslo con todo, los misiles, los hipersónicos, toda la aviación, y en un mes los barremos de la faz de la tierra. Y Putin, que es más moderado, con otra parte del Kremlin, dijo, no, vamos por la opción del desgaste. Ahora pagan las consecuencias. Ahora pagan las consecuencias. Tienen que ir otra vez allí a Turquía. El desprestigio popular que ha sufrido Rusia y Putin en particular dentro de Europa, porque en el mundo tenés dos opciones en los temas de conflictos internacionales. O vas por la diplomacia o vas por la geopolítica. La diplomacia es los diplomáticos, los embajadores, se reúnen, van a un cóctel, toman un champagne, hablan en Naciones Unidas, se traducen al inglés, dicen grandes discursos, y la geopolítica es el que la tiene más grande, para sintetizarlo. El que la tiene más grande, el que impone su poder en base a su fuerza. Putin elige, como buen abogado que es, atlantista como es, de San Petersburgo como es, que es mucho decir en el caso de Rusia, ellos miran más a Europa que a Asia, es un país enorme con esa tradición, y él optó por la política de la diplomacia, no la de la geopolítica. Y bueno, aquí estamos entonces sentados nuevamente en esa mesa de la cual los ucranianos se levantaron hace más o menos 3 años, un poco más, y empezamos a negociar de nuevo. Como tú decías, en base a las hipótesis de rendición o no recuerdo qué término utilizabas tú, que era muy correcto, capitulación, la capitulación. Sí. Claro, pero por otro lado, Zelensky estuvo este fin de semana allí con los locos estos energúmenos europeos, Macron y demás, que iban en un tren con polvos blancos, no se sabía bien qué pasó allí,
y los ingleses que le siguen diciendo más armas, más armas. Y aclaremos, aclaremos, Estados Unidos sigue mandando armas ahora, e inteligencia y sistemas electrónicos. Ahora, está muy lindo esto de que Trump dice yo soy el mediador y que haya paz y que haya paz, pero le siguen mandando armas ahora. Entonces, no sé, Zelensky, por otra parte, Zelensky está encadenado, tiene su suerte, pero incluso su suerte personal, física, a lo que a los locos nazis de Kiev, al batallón Azov y todos esos que ya le dijeron, el otro día yo puse en mi canal una filmación donde dijeron, si nada de renunciar a territorios, nada de claudicar en la guerra, y si es así, tu vida está en peligro, le dijeron a Zelensky. Entonces, este hombre está en una situación muy complicada. Yo creo que es un fusible que va a tener que saltar en algún momento próximo, porque ya es un obstáculo. Ahora, a dónde él vaya a saltar, personalmente, no lo sabemos. En todo caso, mañana jueves, bueno, está esa reunión allí en Kiev, en Istambul. Veremos quiénes van. Ahora el presidente Lula ha dicho en el día de hoy que él está llegando a Moscú para pedirle a Putin que vaya Putin a la reunión. Yo creo que Putin no creo que vaya, no sé, no sé, no creo que vaya, pero porque ¿qué va a ir a darle la mano a Zelensky? Ya sería el colmo de la anti-geopolítica, querido Enzo. Estamos de acuerdo en ese punto. De hecho, ya incluso lo había comentado Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, y había dado a entender que sí, hay una delegación rusa ahora mismo viendo los pormenores, que están esperando a la delegación ucraniana para esta reunión del 15 de mayo, pero fue muy enfático que no hay garantía de que Vladimir Putin esté presente, ¿no? Claro, se habla de la presencia de Yuri Ushakov, que es el asesor presidencial también, pero ahora mismo la información es que Putin no pisará Turquía, entendiendo también que hay cuestiones que evaluar post reunión, porque obviamente un fracaso podría también en cierto modo dilapidar la imagen del líder ruso, ¿no? Digamos, hacerlo ir para finalmente volver a foja cero no tendría mucho sentido. Pero hay un dato interesante, Ariel, en toda esta historia que justo lo comentabas y es el comportamiento de Estados Unidos a partir de estos acontecimientos. Hace unas horas dio una entrevista el señor Kate Kellogg, que es una especie de enviado, es un enviado, para ser sincero con el término, de Donald Trump a Rusia y Ucrania. Habló para Fox Business y soltó un dato muy llamativo. Casi lo dijo con cierta inocencia, ¿no? Dijo que hay planes ya revisados entre Estados Unidos y países miembros de la OTAN para un despliegue de tropas en Ucrania. Lo dijo de manera puntual. Ha dicho que hay una fuerza de resiliencia que incluirá militares franceses, alemanes, británicos y hasta polacos. La fuerza de tres que se llamará de cuatro a partir de la presencia de Polonia. Por supuesto, los polacos, y esto lo hablaremos luego, lo han desmentido, ¿no? Pero fue lo que mencionó el enviado de Trump. Habla de la presencia de estos señores que podrían hacerse presentes en territorio ucraniano, básicamente una fuerza de mantenimiento a la paz, es como lo han denominado, mantenimiento de la paz, fuerzas que irían al oeste del río Dnieper, ¿no? Con una clara intención de oponer resistencia, y ya no hablarían netamente de un enfrentamiento Ucrania-Rusia, ¿no? Creo que acá entra a tallar algo más directo, más frontal. ¿Qué te deja a ti, Ariel, este comentario del enviado de Trump? Que por supuesto, insisto, los polacos salieron luego a desmentirlo, no han dicho, no hay asidero en lo que ha dicho el señor Kellogg, lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, ha desmentido abiertamente esta versión del enviado de Trump. ¿A qué está jugando Trump? Es la pregunta que muchos se hacen con este tipo de declaración. ¿Qué mirada tienes al respecto? Mira, primero hay que decir que Kate Kellogg es un militar retirado, es un violento, es un guerrerista, o sea, está en el equipo, en el bando de los guerreros, de los eh, que quieren violencia, que quieren guerra, que quieren. También propone algo con respecto a Irán. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que él tiene un grave problema de conflicto de intereses. Su hija, su propia hija, la señora Mobs,
Catherine Mops, creo que se llama, es la presidenta de una asociación, una ONG de esas de USAID, ¿no? Que en este caso tiene intereses en Ucrania, opera en Ucrania en temas de derechos humanos, recursos, etcétera, y de salvar a militares, y está muy implicada en negocios turbios. Su propia hija, como lo estaba también, ¿te acuerdas? Hunter Biden, el hijo del expresidente Biden, también con sus empresas, ONGs, laboratorios farmacéuticos, guerra bacteriológica en realidad. Bueno, esta señorita o esta señora también tiene intereses allí. Y él es, que lo que es un violento, él quiere guerra, invasión, matemos a todos y demás. Ve muchas películas además, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, que él fue el que elaboró aquel plan que, que yo cuando lo vi, de esto hará, no sé, fue antes de que Trump asumiera, habrá sido en octubre, noviembre del año pasado, antes de las elecciones inclusive, que realmente parecía un delirio, porque él decía, le vamos a imponer condiciones a Rusia y Rusia va a tener que aceptar que va a tener que abandonar los territorios, va a tener que, casi que lo que le sugería a Trump era que que le exigiera a Putin, que Trump le exigiera a Putin cuando llegara, casi que le pidiera perdón, más o menos así. Estoy ridiculizándolo, pero era un plan ridículo, que no tuvo ni asidero. Es más, en el Kremlin, yo creo que Peskov mismo dijo, bueno, que son ideas que tienen algunos allí en Washington. O sea que este hombre, lo que diga este hombre, y sobre todo si lo dice a través de un medio de prensa, es una operación de prensa. Es una operación de prensa donde están tirando globos de ensayo a ver cómo suenan estas cosas. Que los europeos hablan de mandar tropas allí, franceses, alemanes, y sí, hace meses que están diciendo eso. Yo lo que sé, que en el caso de Francia, no lo sé en el caso de Alemania, los comandantes, altos comandantes, pocos, han manifestado, franceses, han manifestado dudas en cuanto a la posibilidad, no tanto a la posibilidad, a lo oportuno que sea mandar tropas. Porque el ejército francés, que en el año 1939, es decir, estoy hablando hace 90 años atrás, ya hace 90 años, claudicó ante los alemanes en 40 días. O sea, los alemanes de Hitler llegaron de Berlín a París en 40, en menos, en 3 semanas, sin disparar un balazo, sin romper nada, sin tirar bombas, y Hitler ya digo, al mes se paseaba por París, de iniciada la guerra. Imagínate ahora, en aquel momento era el gran ejército francés, hoy nada. Entonces, todas estas son bravuconadas de estos líderes europeos que no tienen ningún consenso popular y que buscan siempre generar más histeria, más crisis, para ellos ponerse en el lugar de líderes. Pero en realidad no tienen nada de líderes, como este alemán, Merz, que le pasó que ni siquiera lo votaron de entrada en su confirmación como canciller. Tuvieron que hacer una segunda votación. Nunca había pasado en la historia. Ganó las elecciones apenas, raspando, y cuando fue el Congreso para que lo confirmaran al Parlamento, al Reichstag, no lo votaron de entrada. Tuvo que hacer una segunda votación. O sea que legitimidad cero todos estos. Entonces están buscando crisis afuera, generan crisis para mantenerse en el poder. Puro cálculo mezquino poder. Entonces, yo no le doy envergadura a lo que este hombre pueda decir. Ahora que hay franceses, ingleses, polacos en el terreno, sí, claro que los hay. Oficiales de inteligencia, instructores, algunos soldados, fuerzas especiales allí junto a Ucrania. Desde ya que sí. Se los mata, Rusia se los mata, se los captura, pero sobre todo se los mata. Yo tengo directamente el caso de 2 personas muy vinculadas a mi familia que han perdido a algún familiar allí, siendo oficiales del ejército, sobre todo en el equipo de paracaidistas de Tarbes. Entonces, que esto no esté, diría, no esté blanqueado, no esté oficializado por Francia es una cosa. Ahora, nada de lo que los europeos pongan como fuerzas y tropas va a cambiar el curso de la guerra. Esa guerra va en un sentido y cada vez peor. Lo que diga Kellogg, me parece que el único problema, y acá sí quiero decirte, porque merece el análisis completo,
no es sustentable la propuesta de Kellogg. El problema es que Trump es influenciable. Entonces, y es influenciable por el último que lo ve. Ya esto se sabe en Washington. El último que se reúne con Trump es el que hace que se apliquen sus ideas. Vas tú, voy yo, va el otro, va Kellogg último, y entonces si a Trump le gustó en el momento lo que Kellogg le diga, arranca y tira un Twitter o un truth y Trump y dice, vamos por ello. Y eso complica todo. Es muy... Lo que ocurre con la dirigencia norteamericana, a diferencia de la China y de la diferencia de la rusa y de la iraní, te diría, y de la propia Venezuela, es que son muy inconsistentes intelectualmente, no son consistentes, se manejan con viejos preceptos, somos los más fuertes, somos los más lindos, tenemos la mejor tecnología, sabemos hacer las cosas como nadie las sabe hacer, tenemos el ejército más poderoso, las armas más lindas, ven mucha televisión, mucha Misión Imposible, y como Mucho se cuento. reúnen entre ellos allí en Washington, uno dice una cosa, el otro dice otra, lo dicen en un think tank, lo sacan en un artículo en el New York Times, y viven en un microclima que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso son peligrosos. Además, por eso son peligrosos, querido Enzo. Cierto, ese es un punto interesante, esta inconsistencia. Incluso Marco Rubio estará también dentro de esta Claro, gala. claro. Marco Rubio, ¿qué considera Marco Rubio? La pregunta del millón. De repente el fracaso de esta reunión también termine con él. Uno nunca sabe. Quien ha hablado y mucho, Ariel, también quería tocar este punto, es el señor Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. El Quien ha puesto, fantasma. y ¿sabes lo que Nadie sabe dijo? dónde está. Habló y dijo puntualmente que para él cualquier acuerdo que involucre concesiones territoriales es sencillamente inviable. Cualquier acuerdo que involucre concesiones territoriales va a desatar el caos. Se lo ha advertido Antonio Guterres a Rusia, se lo ha advertido incluso a la parte mediadora que es Estados Unidos. Aquí parece desatarse una olla de grillos, ¿no? Porque la ONU, que normalmente no se pronuncia para otros asuntos tan relevantes como lo que ocurre en Gaza, habla con esta firmeza al referirse al asunto de Ucrania y le dice a Putin, señor Putin, no se va a quedar con un milímetro de Ucrania. Es el llamado de la ONU, es el mensaje. No apoyarán en absoluto, según dice Antonio Guterres, si es que algún acuerdo tiene que ver con concesiones territoriales. La ONU en esta historia, Ariel, que aparece por debajo de la mesa. Sí, lo que diga Guterres es intrascendente, no tiene ninguna trascendencia. Él lo dijo en un contexto, porque bueno, lo dijo en un contexto más general y también lo aplicó a Rusia, es decir, las Naciones Unidas está en su carta, no acepta, después de la paz de Westfalia, no acepta que se modifiquen las fronteras. Salvo cuando la OTAN le dice que lo haga, como fue el caso de Kosovo, Serbia, etc. Y si le dijeron háganlo, y lo hicieron. O como lo hicieron en el caso de la Alemania. Fusionaron la Alemania Oriental con la Occidental, la RDA con la RFA, y nadie dijo nada. Depende de quién da las órdenes. Porque acá en realidad es quién da las órdenes. Y por ahora el que da las órdenes es generalmente el que paga. Y el que paga es Estados Unidos en las Naciones Unidas, entonces allí van todos corriendo a escuchar a Estados Unidos. Lo que ocurre es que aquí se ha producido un proceso absolutamente legal y democrático, que es un referéndum en el cual las poblaciones del Donbass y del Donetsk y toda esa región, de las cuatro regiones, decidieron adherirse o sumarse a la Federación Rusa. Decidieron ser rusos, cambiar que su país, que esa región cambiara de pertenencia. Que alguien puede decir, bueno, pero eso, un referéndum, ¿qué valor tiene? Bueno, entonces aquí empieza la historia. Esas poblaciones siempre fueron prorrusas, esas regiones pertenecieron siempre al Imperio Ruso, después en un momento Stalin se les regaló, no, Crimea, etc. Debates que son típicos de esa región, porque esa región hace 2000 años que están peleándose, poco menos. Entonces pasan de mano de uno, de otro, de uno, de otro, y depende quién
quiera criticar o reivindicar lo que ocurre, es como sale en los medios de prensa occidentales. En todo caso, el señor Guterres, que es eh, un burócrata que nunca sirvió para nada, que para lo único que sirvió es para cobrar su maravilloso sueldo, que no paga impuestos, que tendrá una pensión maravillosa y que uno de sus hijos ya trabaja en BlackRock. Y entonces todo eso está codificado. Esto no, a Naciones Unidas es otro que le dirán, firme aquí, cuando el acuerdo se llegue a la paz. Cuando se llegue a la paz y por consiguiente a un acuerdo de, no sé, a un tratado. Yo lo único que espero, lo que hagan los rusos con su futuro y su país, les compete a los rusos. Son 145 millones, supongo que serán lo suficientemente inteligentes para buscar su mejor solución. Los rusos son muy generosos, lamentablemente las dirigencias rusas a veces son poco contemplativos con sus propias bajas. Stalin perdió 27 millones de personas. Los expertos militares dicen que gran parte de esos muertos fueron innecesarios. No lo sabemos. Los zares mandaban a matar, es decir, dejaban morir en la Primera Guerra Mundial a millones de sus compatriotas sin muchos miramientos. Acá los rusos han perdido más de 100.000 y siguen perdiendo, porque todos los días mueren rusos, no es solamente que mueren solamente ucranianos, todos los días. Está bien, no son cientos de miles, pero todos los días. Entonces yo creo que acá la historia lo juzgará. Yo soy muy crítico, muy, muy crítico y me siento con autoridad para criticar. Entonces, lo que hagan ellos con su futuro, lo decidirán ellos y resolverán. El tema es que si quedan pendientes, las guerras no resueltas terminan estallando tiempo después. Y si acá esta guerra no se resuelve como debe resolverse, pasará lo que pasó después de los acuerdos de Minsk en 2014, que Ursula Merkel y François Hollande, el presidente de Francia, reconocieron que firmaron ese acuerdo en el 2014 de paz, somos amigos y nos damos besos, reconocieron que le fue para ganar tiempo, para armar mejor a los ucranianos, para entrenarlos, para llevarme bases de la CIA y laboratorios de guerra bacteriológica, y acá tienen la conclusión. 8 años después, una gran matanza. Entonces, que los rusos también tienen una responsabilidad con la historia y una responsabilidad con Europa y con el mundo. No es solamente el futuro de ellos. Estamos todos embarcados en este mundo, porque si esto termina mal, puede terminar en una guerra atómica. Y acá estamos todos en este mundo, es nuestro planeta de todos. Entonces, me parece que a veces, sobre todo los BRICS, no lo sé, por lo menos en privado no lo sé, pero son muy condescendientes con lo que los rusos hacen. No sé, yo soy muy crítico, querido Enzo. Sí, y es importante también establecer acá algunos puntos porque hay discursos más provocadores que llegan de otras partes del mundo. No olvidemos que hace minutos nada más habló el canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien básicamente apunta a que Alemania se convierta en la gran potencia en Europa, al menos en el plano militar, ¿no? Su máxima prioridad, y no ha hablado Ahí él, temblamos todos, ahí temblamos todos. él no ha hablado de crisis económica, no ha hablado de cuestiones sociales para su país. Para él la máxima prioridad, una vez en el cargo, es convertir al ejército alemán en el más fuerte de Europa, lo acaba de decir. Dice puntualmente, ¿no? Que debemos poder defendernos para no tener que hacerlo a través de otros actores. Es decir, en cierto modo también trata de desmarcarse de Washington. Es un mensaje muy marcado del canciller alemán, muy provocador para muchos también, sobre todo en este contexto, pero que también va de la mano con lo que dijo, que seguirán apoyando a Kiev. Siguen comprometidos con eso, dice Merz, y ese es el punto, ¿no? Claro, una guerra inconclusa, puntos que queden en la cuerda floja para que luego otras naciones vayan formando, ¿no? Un bloque militar y asesino, como se ha observado. Ese es el punto, ¿cierto? La mirada de algunos hombres que llegan al poder con la intención de ir formando una sociedad más violenta, porque claramente esta sociedad alemana quizás, o esta generación, no está tan involucrada en términos militares, pero la idea de Merz es formar una suerte de bloque, un poder
que pueda en algún momento competir contra Rusia. No olvidemos que el descartar a Ucrania de la OTAN es un tema que tantas veces lo han tratado de poner debajo de la alfombra. Cuando les preguntan a estos señores de Europa, tratan de dar respuestas ambiguas refiriéndose al tema. Así que el no llegar a un acuerdo, posiblemente como lo plantea Ariel, puede generar también incertidumbre para Rusia. Sí, claro que sí. Para Rusia, para Europa y para el mundo. Insisto, son potencias nucleares. Está bien, serán Francia y Reino Unido. Bueno, y nunca sabemos qué va a hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos a lo largo de sus, por lo menos del siglo pasado, muchas veces dijo que no quería intervenir en guerras, ni en la primera, ni en la segunda, ni siquiera en la guerra de Corea. Heredaron la guerra de Vietnam por intereses allí, pero el propio Kennedy tampoco quería. Pero terminaron embarrándose y metiéndose hasta acá y matando y tirando bombas de napalm y masacrando poblaciones y destruyendo países y destruyendo estructuras institucionales, estructuras económicas, etcétera. O sea, han hecho del mundo un lugar inseguro, han hecho del mundo un lugar violento, atrasado, etc. Entonces, todas estas fuerzas son nefastas y los alemanes son nefastos, son nefastos. No hay que ir muy lejos, miremos lo que han hecho ahora. No pensemos ni siquiera que fueron los que destruyeron el imperio romano en el 450. Fueron ellos los que invadieron y destruyeron Roma en el 450. Fueron los bárbaros estos. Por algo son bárbaros y siempre han sido bárbaros. Por más que tengan a Mozart y Bach y Goethe y todo esto que son mitos que ellos mismos han recreado, interesante, y al que le guste esa música, que en mi caso, está todo bien, pero han inventado el mito de la civilización y de la inteligencia y de la superioridad. Pero en realidad somos unos racistas, lo han sido siempre, y recordemos que al muchacho del bigotito lo votaron todos y la mayoría del pueblo alemán lo quería hasta el último día. Y por eso fueron tan duros y tan difíciles de vencer en el 45. Peleaban hasta los niños por ellos. Y esta bestia de Merz, empleado de BlackRock, es un abogado de corporativo de BlackRock desde hace 10 años, o sea, vinculado a la sinagoga, estos tipos van a seguir mandando a morir a su gente y a los europeos. Pero como estamos hablando de bombas atómicas, está el mundo acá. Por eso hay que pararlos y todos tenemos algo que hacer y que opinar. No es la guerra de ellos, esto no es la guerra de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se mataban allá en Europa, uno de acá no sabía ni lo que hacía. No, no. Un misil con cabezas nucleares puede hacer una catástrofe mundial, planetaria. Entonces, tenemos todos responsabilidad. Y estos son unos irresponsables, a pesar de que este hombre que ganó las elecciones, no las ganó, es decir, él lo que hace es su partido obtuvo votos, los alemanes lo votaron hace 2 meses. Y los socialdemócratas que también, y este decía, quiero más guerra con Ucrania, y la gente lo votó. Entonces, bueno, y los socialdemócratas, esos neonazis también de izquierda, porque es una cosa rarísima, pero es así, lo han sido siempre, también dijeron, queremos guerra, y también lo votaron. Entonces, cada uno tiene que hacerse, hay que dejar de lado los subterfugios, los clichés, las frases bonitas. Acá que las cosas son bastante claras. Todos tienen responsabilidad y todos están jugando, inclusive con nuestro propio futuro aquí en Latinoamérica, querido Enzo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo, Ariel. Claro que sí, escenarios catastróficos como estos, esperemos, no se den. No veamos escenarios como los de Hiroshima, Nagasaki. Así que hay que ser muy consciente de lo que se viene. Amigos, hemos disfrutado esta conversación, como siempre, con la compañía de Ariel Umpierres. Por favor, Ariel, cuéntanos a nuestra audiencia de prensa alternativa sobre tu canal Geopolítica Ariel Umpierres. Este que está aquí, Ariel Umpierres, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, y que está siempre muy activo, estamos todos los días transmitiendo, a partir de junio ya tendremos transmisiones más frecuentes todavía, con más invitados y personas y demás.
Así que siempre un placer compartir contigo, querido Enzo, con EJ, Lorenzo, todo el equipo de Prensa Alternativa, y invito también a mis seguidores a sumarse al canal de Prensa Alternativa. Así que un abrazo, querido amigo. Muchas gracias, Ariel. Y en la descripción del video colocaremos, por supuesto, el enlace para que usted se sume al canal de Lumpierre, suscríbase, comenta y comparta. No olvide que es importantísimo el usuario activo. Así que nos despedimos. Mi nombre es Enzo Enchante. Hasta la próxima, queridos amigos. Chao.